El polimorfismo es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, PO. Este concepto permite que objetos de diferentes clases puedan ser tratados como objetos de una clase común. En términos simples, el polimorfismo permite que una misma operación o método pueda comportarse de diferentes maneras según el objeto que la invoque. Esta capacidad es esencial para la flexibilidad y reutilización del código, facilitando la creación de sistemas más robustos y escalables. El término polimorfismo proviene del griego y significa muchas formas. En el contexto de la PO, se refiere a la capacidad de una función, método o clase de adoptar múltiples formas. Esto se logra principalmente a través de la herencia y la implementación de interfaces. El polimorfismo permite que una misma operación pueda ser aplicada a diferentes tipos de objetos, y cada uno de estos objetos puede responder de manera distinta a la misma operación. Existen dos tipos principales de polimorfismo, el polimorfismo en tiempo de compilación y el polimorfismo en tiempo de ejecución. El polimorfismo en tiempo de compilación, también conocido como sobrecarga de métodos, ocurre cuando múltiples métodos en la misma clase tienen el mismo nombre pero diferentes parámetros. El polimorfismo en tiempo de ejecución, o polimorfismo dinámico, se logra mediante la herencia y el uso de métodos virtuales o abstractos, permitiendo que una llamada a un método se resuelva en tiempo de ejecución. El polimorfismo en tiempo de compilación se logra mediante la sobrecarga de métodos y operadores. La sobrecarga de métodos permite definir múltiples métodos con el mismo nombre pero con diferentes firmas, diferentes tipos o números de parámetros. Esto permite que el mismo método pueda realizar diferentes tareas según los argumentos que reciba. Por ejemplo, una clase, calculadora, podría tener un método, sumar, que acepte dos enteros y otro que acepte dos números de punto flotante. El polimorfismo en tiempo de ejecución se logra mediante la herencia y el uso de métodos virtuales o abstractos. En este caso, una clase base define un método que puede ser sobrescrito por las clases derivadas. Cuando se llama a este método en un objeto de la clase base, la implementación del método en la clase derivada es la que se ejecuta. Esto permite que el comportamiento del método pueda cambiar dinámicamente en tiempo de ejecución, dependiendo del tipo real del objeto. Consideremos una clase base, animal, con un método, hacer sonido. Las clases derivadas, perro y gato, sobrescriben este método para proporcionar sus propias implementaciones. Si tenemos una referencia de tipo, animal, que apunta a un objeto, perro, y llamamos al método, hacer sonido, se ejecutará la implementación del método en la clase, perro. Si la misma referencia apunta a un objeto, gato, se ejecutará la implementación en la clase, gato. Esto demuestra cómo el polimorfismo en tiempo de ejecución permite que el mismo método pueda tener diferentes comportamientos. El polimorfismo ofrece varias ventajas en el desarrollo de software. Facilita la reutilización del código, ya que permite que el mismo código funcione con diferentes tipos de objetos. También mejora la flexibilidad y escalabilidad del sistema, permitiendo que nuevas clases se integren fácilmente sin modificar el código existente. Además, el polimorfismo simplifica el mantenimiento del código, ya que los cambios en una clase base se propagan automáticamente a las clases derivadas, reduciendo la posibilidad de errores. La herencia es un mecanismo clave para implementar el polimorfismo en tiempo de ejecución. Permite que una clase derive de otra, heredando sus propiedades y métodos. Las clases derivadas pueden sobrescribir los métodos de la clase base para proporcionar implementaciones específicas. Este mecanismo permite que una referencia de la clase base pueda apuntar a objetos de las clases derivadas, y el método apropiado se ejecutará en función del tipo real del objeto, logrando así el polimorfismo. Las interfaces son otro mecanismo importante para implementar el polimorfismo. Una interfaz define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. Diferentes clases pueden implementar la misma interfaz de diferentes maneras. Esto permite que una referencia de tipo interfaz pueda apuntar a objetos de cualquier clase que implemente esa interfaz. Al llamar a un método de la interfaz, se ejecutará la implementación correspondiente en la clase del objeto real, logrando así el polimorfismo. Supongamos que tenemos una interfaz, volador, con un método, volar. Las clases, pájaro y avión, implementan esta interfaz, proporcionando sus propias implementaciones del método, volar. Si tenemos una referencia de tipo, volador, que apunta a un objeto, pájaro, y llamamos al método, volar, se ejecutará la implementación en la clase, pájaro. Si la misma referencia apunta a un objeto, avión, se ejecutará la implementación en la clase, avión.
Esto demuestra cómo las interfaces permiten el polimorfismo. La sobrecarga de operadores es una forma de polimorfismo en tiempo de compilación que permite definir múltiples comportamientos para un mismo operador según los tipos de los operandos. Por ejemplo, en C++, se puede sobrecargar el operador y, para que funcione tanto con números como con objetos de una clase, vector. Esto permite que el mismo operador y pueda realizar la suma de números o la suma de vectores, dependiendo del tipo de los operandos, logrando así el polimorfismo. Aunque el polimorfismo ofrece muchas ventajas, también tiene algunas desventajas. Puede aumentar la complejidad del código, ya que es necesario entender cómo se implementan y sobrescriben los métodos en las clases derivadas. Además, el polimorfismo en tiempo de ejecución puede tener un impacto en el rendimiento, ya que la resolución de métodos en tiempo de ejecución puede ser más lenta que en tiempo de compilación. Sin embargo, estos inconvenientes suelen ser superados por las ventajas que ofrece el polimorfismo en términos de flexibilidad y reutilización del código. El polimorfismo es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos que permite que una misma operación pueda comportarse de diferentes maneras según el objeto que la invoque. Este mecanismo es esencial para la flexibilidad, reutilización y escalabilidad del código. Aunque puede aumentar la complejidad y tener un impacto en el rendimiento, las ventajas que ofrece en términos de diseño y mantenimiento del software suelen superar estos inconvenientes. Comprender y aplicar el polimorfismo es crucial para desarrollar sistemas robustos y eficientes en el paradigma orientado a objetos.